Bueno, buenas tardes chicos. Les pido a todos que silencien sus micrófonos y vamos a comenzar la clase de hoy. Hace una semana y media que no nos vemos dos casi, así que bueno, estamos acá otra vez. Vieron con la doctora Chermelli ayer la primera parte de la unidad 25, ¿no es cierto? Que es vicios de la voluntad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien puede, antes de ayer? Ah, es verdad, dice Lucas que fue antes de ayer porque ayer no hubo clase, es verdad, antes de ayer. Les acabo de subir al WhatsApp todas las clases que teníamos que me pasaron del centro de estudiantes y hago un aviso parroquial. Y le he pedido a la doctora Chermelli a ver si me las puede subir al campus en breve. Pero bueno, ya las tienen en el campus todas las clases que tenemos y que nos han pasado y que nos han podido grabar. Pero bueno, empezaron con vicios del consentimiento. Yo quisiera, antes de seguir, yo tengo que dar hoy dolo, violencia y luego hablar de la prescripción de estas acciones. A mí me parece importante comprender, o sea, que ustedes comprendan hasta esta altura en qué situación, en qué lugar estamos de la materia. Es decir, cuando hablamos de vicios, ¿alguien me puede dar un concepto de un vicio? ¿Qué significa un vicio? Es para mí un defecto en la conformación de la voluntad de un acto jurídico, con lo cual las consecuencias de ese acto jurídico devienen, según el tipo que sea, en inoponibles o nulos. Cerca, bien, Jorge, cerca. Sí, está muy bien lo siguiente. Lo que acabas de decir es que se trata de defectos. Defectos significa anomalías, significa algo que no es correcto. Un vicio en un acto significa algo defectuoso, ¿sí? Algo que, alguna enfermedad, algo que no está correcto, algo que está mal, ¿sí? Algo que tiene oculto, me preguntan ahí, no necesariamente tiene por qué estar oculto, pero lo cierto es que se trata de un defecto en alguno de los elementos del acto, ¿sí? Algún vicio, algún defecto, alguna anomalía, alguna enfermedad en alguno de los elementos del acto. Luego, es decir, que se oculta algún detalle. No es tan que se oculta algún detalle, Elizabeth, no. Es un defecto en alguno de los elementos, porque el detalle puede ser un detalle groserísimo, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan, y que acá fue donde Jorge tuvo alguna trastabillada, que entiendan que existen, por un lado, los vicios de la voluntad o vicios del consentimiento, y por el otro lado están los vicios que conciernen al acto jurídico. Existen vicios del consentimiento de la voluntad y a su vez vicios del acto jurídico, que son vicios que, o sea, digamos, son defectos, que son anomalías que no recaen sobre los elementos de la voluntad. El acto es perfectamente voluntario. El acto es perfectamente voluntario. No obstante, adolece de un defecto, de un vicio, que puede provocar igualmente su ineficacia. Que puede ser la inoponibilidad o la nulidad. Pero es importante que ustedes distingan esto. Existen vicios de la voluntad y vicios del acto jurídico. ¿Y alguien se anima a enumerármelos? Yo me animo. Sí, vamos, Carolina. Los vicios de la voluntad serían error, dolo o violencia, y los del acto jurídico serían lesión, fraude o simulación. Perfecto. Y estos últimos, la lesión, el fraude y la simulación, ¿sobre qué recaen? Si no recaen sobre la voluntad. Sobre la buena fe. Exacto, la buena fe. Entonces, el acto celebrado, afectado por fraude a los acreedores, o por lesión, o por simulación, el acto es voluntario, ¿sí? Es un acto voluntario.
los elementos internos de la voluntad están intactos, no tienen problemas, ¿sí? La anomalía, el defecto, la enfermedad del acto no está en la voluntad, sino que está vulnerada, está atentada a la buena fe confianza, la buena fe creencia, esta buena fe que rige fundamentalmente la materia contractual, conforme a la cual tenemos la confianza y la expectativa de que se va a cumplir con la palabra empeñada. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, que sepan diferenciar esta clasificación. ¿Sí? ¿Seguimos? Dentro de los vicios de la voluntad, ustedes efectivamente vieron, ya con la doctora Chermelli, vieron que los enumeramos, el error, el dolo y la violencia o la intimidación. Ustedes con la doctora vieron error, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no, vuelvo para atrás, pero vieron error, ¿no, chicos? Sí, error. Bien, perfecto. Bueno, entonces nosotros vamos a arrancar con el dolo. El dolo está conceptualizado a través del artículo 271 a 275 del Código Civil y Comercial, y si lo fueran a mirar en algún libro viejo o en un código viejo, lo que van a encontrar entre los artículos 931 a 935 del Código Derogado. No hay grandes modificaciones, por no decir que prácticamente no las hay. No obstante, antes de comenzar a tratar lo que es el vicio, al dolo como el vicio del consentimiento o de la voluntad, es preciso que ustedes sepan que en el derecho privado existen tres acepciones de la palabra dolo. Una, que la identifica con el elemento intencional de los delitos civiles, es decir, que constituye el factor de atribución de la responsabilidad civil. Y voy a parar acá un segundo. Ustedes vieron la teoría general de los hechos jurídicos, ¿no es cierto? Y vieron que existen dentro de los hechos voluntarios, existen los hechos antijurídicos o hechos ilícitos, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, recuerdan bien cómo es ese cuadro, ¿no? Los hechos jurídicos se clasifican en hechos voluntarios o hechos involuntarios. Los hechos voluntarios están los hechos lícitos y los ilícitos. Dentro de los lícitos están los simples actos lícitos y los actos jurídicos, y dentro de los ilícitos, que es esta la pregunta que les hago, están los delitos y los cuasidelitos. ¿Sí? ¿Ese cuadro lo tienen en la cabeza? Sí. Bien, es muy importante que lo tengan en la cabeza. ¿Sí? Siempre es tema de examen, por eso es muy importante que lo sepan. Los actos ilícitos son los actos contrarios al ordenamiento jurídico. La ilicitud en el derecho privado es una ilicitud en sentido material, es decir, no es una tipicidad formal como puede suceder en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho penal, la conducta que se considera ilícita debe ser una conducta, o sea, uno tiene que desarrollar la conducta tal como está descrita en la ley, porque si no se desarrolla de ese modo, se desarrolla de otra manera o se desarrolla con alguna circunstancia, entonces no se comete el delito, ¿cierto? En cambio, porque por ejemplo digo, el delito de hurto es apropiarse de una cosa total o parcialmente ajena. Si la cosa no es total o parcialmente ajena, por más que yo me apropio de este mate, no cometo el delito porque el mate es mío, ¿sí? Entonces, la tipicidad en el sentido penal es una tipicidad bien formal y uno tiene que desarrollar la conducta que está descrita como tal en el ordenamiento jurídico, que es el que se la considera ilícita. En cambio, la ilicitud en el derecho privado es una ilicitud más bien material, es una ilicitud genérica, en la medida que uno viola lo que se llama el non alteren laedere, es decir, el principio genérico de no dañar. Existe un principio general de derecho que es no dañar a otro. Uno debe abstenerse de provocar daños a los demás. Entonces, en la medida que desarrolla conductas u omisiones, es decir, no desarrolla conductas, y esa conducta o esa omisión produce un daño a otra persona, aunque no haya una norma específica de ninguna ley que diga, si usted desarrolla esta conducta o usted omite esta conducta,
está cometiendo tal delito. Aunque no exista una norma específica que lo diga, lo cierto es que si se provoca un daño injusto a otro, se está cometiendo una ilicitud en el sentido del derecho privado. Esa ilicitud puede manifestarse de dos maneras. O bien, como una ilicitud intencional, es decir, provoco el daño porque es mi intención, porque quiero, ¿sí? Y en ese caso, el elemento subjetivo, es decir, el elemento con el que yo voy a desarrollar y a provocar ese daño es lo que se llama el dolo. O bien puedo provocar el daño no con intención, es decir, no con dolo, sino con culpa, es decir, porque soy imprudente, porque soy negligente, es decir, porque omito el cuidado necesario para evitar producir ese daño. Y entonces, en ese caso, incurriré en culpa y el ilícito que voy a cometer es lo que se llama el cuasi-delito. Con lo cual, volviendo a por qué arrancamos esto, una de las acepciones de la palabra dolo que no aplica a vicios es el dolo como elemento intencional del delito civil, es decir, que constituye un elemento de factor de atribución de la responsabilidad civil. También se alude al dolo cuando se menciona la inejecución dolosa de las obligaciones. Es decir, no pago porque no quiero. El deudor no cumple, no porque no puede, es decir, pese a estar en condiciones de cumplir, decide no cumplir intencionalmente. Y ahí también hay dolo. Pero este tampoco es el dolo que nosotros tenemos para tratar. El dolo que tenemos para tratar es el dolo como vicio de los actos voluntarios que está mencionado en el artículo 271. Y el artículo 271 dice algo así como que la acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda la aserción de lo verdadero, la disimulación la aserción de lo falso, la disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplea con tal fin. Este es uno de los pocos artículos que sé prácticamente de memoria, es cortito, por otro lado. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron error el otro día, ¿no? Es decir, hay una ignorancia, hay una equivocación, un yerro en la percepción o en el juzgamiento que se hace de elementos de un acto y eso es lo que a mí me conduce a otorgarlo al acto sin quererlo, ¿no? En el dolo pasa exactamente lo mismo, es decir, hay una persona que no conoce adecuadamente todos los elementos del acto que va a otorgar, pero no es porque se equivoca solo, no es un error autoprovocado, sino que ese error es provocado por el obrar o la omisión de la otra parte, de otra persona. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esa equivocación, ese yerro, es un yerro provocado. Esperen un segundo, me están molestando profundamente por WhatsApp. Tom, estoy en clase, te llamo en un ratito. Y me distraigo, discúlpenme. Entonces, les decía, esa equivocación, ese yerro, o incluso la ignorancia de alguna de las circunstancias o de los elementos del acto, no son autoprovocados por quien lo padece, sino que son provocados por otra persona. Y esa otra persona provoca ese yerro, conduce a ese yerro, a ese error, en virtud de aseverar algo que es falso, es decir, esto es así cuando en realidad no lo es, o bien disimular lo verdadero, es decir, oculta algo, o bien porque emplea cualquier astucia, artificio o maquinación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el otro se equivoque y que consiga de ese modo ejecutar ese acto. Es decir, la finalidad que persigue quien incurre en dolo es conducir al otro a que se equivoque para que ejecute el acto, para que celebre el acto. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo engaño.
El dolo, engaño. Asevero lo falso, disimulo lo verdadero. Hago cualquier cosita con la intención de que ejecute el acto. ¿Qué sé yo? Piensen ustedes en afirmarle a alguien. Ustedes ven un cuadro que yo tengo ahí atrás, ¿no es cierto? Un cuadro de colores, muy lindo, qué sé yo. Si yo les digo, ese cuadro es de Picasso, comprámelo, vale $3 millones, fíjate, es de Picasso. Estoy aseverando algo que es falso, porque ese cuadro no es de Picasso, claramente. Si yo tuviera plata para comprar un cuadro de Picasso, estaría en Ibiza en este momento. ¿Sí? Ahora, también puede suceder que yo esté disimulando algo verdadero. Esto se da bastante en el ámbito de la venta de autos usados, por ejemplo. ¿Sí? Yo le pongo algún aditivo al auto para que no humee, porque está medio fundido, y bueno, entonces, o le modifico el cuentakilómetros para afirmar que tiene pocos kilómetros cuando en realidad tiene muchos más kilómetros. Incluso puedo hacer las dos cosas a la vez. Puedo aseverar algo que es falso y disimular algo que es verdadero de la misma manera, diciéndole, no, tiene pocos kilómetros porque en realidad le alteré el cuentakilómetros. ¿Se entiende esto? ¿Y esto por qué lo hago? Porque yo sé que si no le altero el cuentakilómetros, no me lo van a comprar. Y lo hago justamente para que me lo compren, para provocar que el otro se equivoque y crea que está comprando un auto con pocos kilómetros. En definitiva, cuando hablamos de dolo, hablamos de falsedad, de engaño. Lo que busca es provocar que el co-contratante se equivoque a través de lo que se llama la prestación de un consentimiento irreflexivo. Pero el dolo no solo se realiza a través de una conducta, tal como lo dice el artículo 271, sino que también puede provenir de la omisión, de la inacción frente al evidente error de la otra parte. Es decir, yo estoy acá en casa, viene un amigo, se para frente a este cuadro que está acá atrás y me dice, uy, este cuadro de Picasso, qué maravilla, te lo voy a comprar. Y yo no le digo nada, yo no le digo que no es de Picasso. Yo en realidad no le he mentido, no es en el sentido de decirle esto es de Picasso, no he aseverado que es de Picasso. Pero lo cierto es que frente a la evidente equivocación de quien se para frente a mí, yo guardo silencio, yo estoy inactivo. Y lo hago porque sé que si abro la boca, si le digo no, no es de Picasso, no me lo va a comprar. ¿Se entiende esto? ¿A qué les suena parecido de lo que vieron esto? Esto de la omisión dolosa. Cuando vieron error, ¿qué vieron como uno de los requisitos del error? ¿Qué tiene para querer el lugar a la nulidad? ¿Qué tiene que ser qué? Reconocible, ¿no? Reconocible. ¿Se acuerdan de eso? El error tiene que ser reconocible, de acuerdo a lo que establece, a ver, no me acuerdo el artículo, 266, ¿sí? El error debe ser reconocible. ¿Esto qué significa? Que el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración pudo conocer que se estaba equivocando. Es decir, es reconocible cuando quien comete el error manifiesta el error y el otro destinatario, en un contrato, en un acto bilateral, el destinatario de esa declaración no le advierte que se está equivocando, pero no porque lo oculta, sino porque no lo sabe. Pero no lo sabe porque ha obrado imprudentemente. La diferencia entre la omisión dolosa y el error reconocible está justamente en la intención. En el error reconocible, yo, si me paro si viene mi amigo a comprarme el cuadro y me dice, ¿qué cuadro de Picasso maravilloso? Yo puedo incurrir, puede darse el supuesto de error reconocible del artículo 266 si yo no sé que no es de Picasso, yo creo que es de Picasso, pero en realidad tampoco me
me investigué mucho si era de Picasso. Es decir, no, digamos, ayudo a su error en virtud de que yo no he tomado todos los recaudos para darme cuenta si el cuadro era o no era de Picasso. Es decir, yo destinatario de esa declaración. Cuando hablamos de reconocibilidad del error, no estamos frente a un... O sea, el destinatario de la declaración es el que tiene que incurrir en culpa a los fines de no advertirle a quien se equivoca que se está equivocando. En cambio, en la omisión dolosa, yo sí sé que el cuadro no es de Picasso. Y frente a mi amigo que se para y me dice, qué lindo cuadro de Picasso, te lo compro, yo sabiendo que no es de Picasso, se lo vendo como si fuera de Picasso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, me alegro. Entonces, tenemos la acción dolosa y la omisión dolosa. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuál es la finalidad del dolo? Ya se las dije. Conseguir que la contraparte celebre el acto. ¿Sí? Yo hablo de contraparte como si siempre el dolo fuera provocado por una de las partes del acto jurídico, pero es cierto que también puede ser provocado por un tercero. El efecto que provoca el dolo es si en determinadas circunstancias que vamos a ver hoy, se establece luego entonces la nulidad. Pero a su vez, si ese dolo, sea una omisión o un dolo conducta, un dolo obrar, ¿sí? Un dolo que se llama positivo. Además de reunir los requisitos que ahora vamos a ver, si produce algún daño, se erige, se constituye en un ilícito también, que ha provocado daños y que da lugar además a la reparación, a la indemnización de ese daño, sea material o sea extra patrimonial. ¿Cuáles son las clasificaciones del dolo? El dolo puede ser directo o indirecto según que sea causado por una de las partes del acto jurídico o bien sea causado por un tercero. El dolo va a ser directo si es causado por alguna de las partes del acto jurídico y va a ser indirecto si es causado por una persona ajena al acto jurídico. Y le hago una pregunta. El dependiente, el empleado, el representante de una de las partes que comete el dolo, ¿es un supuesto de dolo directo o de dolo indirecto? Es decir, ¿el dependiente o el representante se lo considera un tercero ajeno al acto a los fines de calificar el dolo? No, profe, no es tercero. No es tercero, exactamente, porque estás representando la voluntad de la parte, claramente. El dolo indirecto, que también puede dar lugar a la anulación del acto y también puede dar lugar a la indemnización, tiene que ser provocado por un tercero completamente ajeno, que no incluye claramente el supuesto de dependiente, representante o empleado. Luego el dolo puede ser negativo o positivo según que sea una acción o una omisión dolosa, esto ya lo vimos. Y el dolo, y acá vamos a la diferencia o la clasificación que más nos importa, el dolo puede ser esencial o incidental. El dolo es esencial o dolo principal si cumple con los recaudos que establece el artículo 272 del Código Civil y Comercial. Y solo cuando se cumplen los recaudos, los requisitos del 272, es posible que se anule el acto que se ha celebrado. El dolo es incidental, ¿sí? Cuando no cumple con los recaudos del 272, y es insuficiente como tal para anular el acto, pero no obstante, igualmente si se ha producido un perjuicio, un daño a la parte, a quien destinataria del dolo, es decir, a aquella persona que ha incurrido en el error, igualmente corresponde indemnizarla. Es decir, que el dolo esencial es el que da lugar a las dos posibles acciones, la de nulidad y la de daños y perjuicios derivados de ese acto. En cambio, el dolo incidental, que es cuando no tiene gravedad suficiente y no reúne los requisitos del 272 que ahora vamos a ver, solo da lugar a la indemnización del daño.
Aclaro que las acciones de nulidad y de reparación del daño se acumulan y se pueden demandar en el mismo juicio, por supuesto, ¿no? La diferencia entre el dolo principal o incidental, el dolo principal o esencial y el incidental, es que el dolo esencial o principal es dolo determinante del consentimiento de la víctima. Es decir, es como si ustedes hicieran lo que se llama la supresión hipotética. Si ustedes suprimieran hipotéticamente la conducta o la omisión dolosa, y el acto igualmente se hubiese otorgado, entonces esa omisión o esa conducta dolosa no fueron determinantes. Es decir, el dolo es esencial o es principal cuando es la causa principal, la causa determinante del engaño de la víctima. Es decir, que si no hubiese mediado esa conducta o esa omisión, la víctima no hubiese prestado el consentimiento. En cambio, el dolo incidental no es un factor determinante de la prestación del consentimiento. La víctima lo presta igual al consentimiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son los recaudos que establece el artículo 272? El primero es que sea grave, es que el dolo sea grave. ¿Y qué significa que el dolo sea grave? Significa que la maniobra, la maquinación, digamos, el engaño en sí es de suficiente entidad, está lo suficientemente bien armado como para que la víctima, pese a haber obrado con diligencia, igualmente es engañada. Es decir, no es, como dicen los autores, una simple jactancia, no es solo decir, no, el auto está bárbaro, no, el auto anda muy bien, no te preocupes, no vas a tener problema. Ni tampoco implica un supuesto de que la víctima obra negligentemente. Es decir, yo para ser víctima de dolo tengo que obrar con diligencia. Y si voy, por ejemplo, a comprar un auto usado, ¿qué es lo que habitualmente todo lo que compramos auto usado hacemos? Y vamos con un mecánico. Vamos con un mecánico. Con un mecánico. Exacto. Si yo no sé nada de auto, me llevo un mecánico amigo. Exactamente. Exactamente. Entonces, el dolo es grave solo si la maniobra y la maquinación son buenas, están bien armadas, ¿sí? De manera tal que la víctima, pese a obrar con diligencia, no puede evitarlo, ¿sí? Pese a obrar con una diligencia normal que se exige de acuerdo a las circunstancias de tiempo, espacio y personas, de acuerdo al tipo de negocio, igualmente pese a eso es igualmente provocado su equivocación, provocada su error. A su vez, que el dolo sea grave, es necesario que el dolo sea determinante, dice la segunda parte, el segundo inciso del artículo 272. ¿Esto qué significa? Esto que veníamos hablando, que haya sido la causa determinante en virtud de la cual el engañado ha prestado su consentimiento. De modo tal que si no hubiese sido engañado, no hubiese jamás prestado su consentimiento. De alguna manera, Salvat dice, con acierto, el hecho de que el hecho del requisito de que sea grave trae de la mano unido necesariamente a que sea determinante. Es decir, existe entre la gravedad y que sea determinante una íntima relación, porque es muy difícil que se den técnicamente uno y no se dé el otro. Es decir, de alguna manera la distinción es una distinción más académica, dice Salvat, que jurídica, porque si es grave es determinante, está como muy unido, o si es determinante es a su vez grave. A su vez, el daño que provoca el dolo tiene que ser un daño importante, dice también el artículo 272. Acá, esto es para tener en cuenta
en esta idea. Cuando hablamos de daño importante, lo que estamos diciendo es que no se puede anular un acto jurídico en virtud de un dolo si el perjuicio que la víctima ha sufrido es insignificante. Acá solo puede, porque digamos, la ineficacia de un acto jurídico es una solución extrema que trae el derecho, porque lo que se intenta siempre es preservar el acto jurídico. Entonces, en vez de anular el acto jurídico, si hay un daño insignificante, bueno, entonces en ese caso, lo que da lugar se tratará de un dolo incidental y lo que da lugar es a la indemnización de ese daño insignificante. Solo hay lugar a la nulidad si además de que el acto, de que el dolo sea grave y determinante, haya causado un daño importante. Y cuando hablamos de daño importante, estamos hablando de daño desde el punto de vista económico, ¿sí? Estamos hablando de dinero, estamos hablando de si en términos económicos el perjuicio es un perjuicio importante. Ahora, ustedes van a decir, bueno, es un poco imprecisa la norma. ¿Qué significa un perjuicio importante, un daño importante? Porque puede suceder que en un caso $5.000 sea muchísimo dinero y en otros casos $5.000 sea muy poco dinero. Con lo cual, en realidad, la importancia del daño a los fines del análisis de este recaudo está en función del acto jurídico que estamos analizando. Es decir, si yo tengo un lote de terreno de media manzana en Los Troncos, que debe costar, en lo mejor de Los Troncos, media manzana debe costar $1.500.000, se me ocurre a mí, ¿sí? Si luego el engaño se traduce en que en vez de tener 50 metros con 50 centímetros, tiene 50 metros de un lado, tiene 50 metros con 32 centímetros, ¿sí? Es decir, el daño son 18 centímetros por 50 metros, en realidad, y es mucha plata, si se pone uno a pensar, pero lo cierto es que en el contexto de ese valor, no es un daño importante. No causa la nulidad de la compraventa del lote. Lo que causa es la obligación de quien ha engañado de indemnizar ese daño que ha sufrido la víctima, que obviamente va a ser lo que valen esos 18 centímetros por 50 metros. ¿Sí? Ahora, si ustedes me dicen, bueno, en realidad yo compré un Gol 98 a 130.000 pesos y el motor está fundido y arreglarlo me sale 50.000 pesos y en realidad es un daño importantísimo porque es la mitad de lo que vale el auto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, tiene que provocar un daño importante en términos económicos. ¿Cómo se mide ese daño importante desde el punto de vista económico? En el contexto del acto jurídico que estamos hablando. ¿Estamos acá? ¿Sí? Sí, profe. Eso es, lógicamente, háganme preguntas, porque me siento como aburrido, si no me preguntan. A su vez, el dolo... No ese ejemplo sería un ejemplo de dolo incidental. Claro, exacto. Es decir, si no se dan estos recaudos que yo estoy mencionando ahora, estos requisitos que se dan ahora, lo que no se da es el dolo principal o el dolo esencial. Pero no obstante, y que no puede provocar la nulidad del acto, es decir, que no le da a la víctima la acción de la nulidad. Lo que sí le da a la víctima es la acción de la indemnización del daño, porque el engaño existió y un daño igualmente sufrió. Entonces, es un dolo incidental, no causa la nulidad sin perjuicio de que si sufre un daño, tiene derecho a ser indemnizado, por más insignificante que sea. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. A su vez, el dolo, para que sea un dolo esencial y cause la nulidad del acto, no tiene que ser recíproco. Es decir, quien sea víctima no tiene que ser a su vez engañador, lo cual es una obviedad, ¿no? Es decir, el derecho no puede escuchar a quien ha obrado en forma torpe, ¿sí? Es decir, a quien ha engañado también. Con lo cual,
Si no se dan estos 4 requisitos, lo que tenemos es un dolo incidental. Y que habilita solamente a la víctima a reparar el daño que ha causado. Si el dolo es provocado por un tercero, ¿sí? Y ese tercero es cómplice de alguna de las partes, o sea, de la otra parte que no es la víctima, obviamente, entonces la indemnización, la obligación a reparar ese daño, va a ser solidaria. Y cuando hablamos de solidaridad, yo creo que esto ya se los he dicho, porque es importantísimo que ustedes entiendan esto. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de obligaciones de sujetos múltiples, es decir, cuando tenemos una misma obligación con más de un sujeto de la parte deudora o de la parte acreedora. Lo más normal es ver la solidaridad de la parte deudora. Y cuando hablamos de solidaridad, de codeudores solidarios, de lo que estamos diciendo es que el acreedor puede reclamar a cualquiera de los codeudores solidarios el total de la deuda, ¿sí? Independientemente de que luego entre ellos puedan exigirse lo que se llama la contribución o el derecho a repetirse el pedacito que le correspondía a cada uno. Es decir, yo como acreedor de una obligación solidaria tengo 2 deudores solidarios, ¿sí? Que en realidad de 100 pesos significaría que cada uno me debe 50, en principio, salvo que contractualmente o la ley haya establecido otro porcentaje, pero en principio si no, se entiende que cada uno tiene una porción igual al del otro. Pero yo como acreedor no me tengo que meter en el brete de reclamarle a los dos. Me conviene, pero puedo elegir reclamarle a uno solo. Y ese solo me va a tener que poner los 100 pesos, sin perjuicio de que luego tiene derecho a repetir, de ir contra el otro por los 50 que le debe. La solidaridad, en este sentido, es un concepto bien jurídico. No tiene que ver con la solidaridad como virtud de las personas. No es que es bueno y paga la deuda de otro. No, el deudor solidario paga porque debe. Paga todo porque debe todo. Más allá de que luego pueda exigirle la contribución al otro. ¿Sí? ¿Entienden esto? Entonces, cuando estamos frente a un tercero que ha provocado el dolo, y si este tercero es cómplice de la parte que ha sido beneficiada a través de la ejecución del acto por la víctima tiene derecho a pedirle la reparación a ambos. Y esa reparación, esa obligación a indemnizar, es una obligación solidaria. La víctima le puede reclamar el total a cualquiera de los dos, o a los dos a la vez. ¿Se entiende? ¿Qué les quería decir de esto? Me estaba olvidando ya. Bueno, ¿cuál sería el caso? Esto les quería decir. El caso de la complicidad sería del vendedor de auto que trae a un tallerista para aseverarle al comprador que el auto está en condiciones. Y es el tallerista, en realidad, el que comete el dolo y le afirma al comprador que el auto está bien. ¿Se entiende el caso? A mí me pasó con un perito calígrafo. Un perito calígrafo. Sí. Vio que se sortean cuando hay problemas de propiedad. Te pido encarecidamente, Isabel, ¿estás hablando vos? Sí. Lo primero que te voy a pedir, Isabel, con tal hecho, pero ni se te ocurra decir el nombre, por favor. No, pero hace muchos años, una década más o menos. No importa. Bueno, cuando hablamos de casos en particulares, omitimos los nombres. Es perfecto. Por favor. No, el perito calígrafo, yo tenía una casa indivisa que el padre de mis hijas, al no estar casada, era una propiedad de soltera, ¿no? Y entonces sortearon un perito calígrafo, si no yo tenía que poner un perito de parte y me cobraban miles de dólares. En ese momento yo tenía criando mis hijas y no tenía, todavía no estaba el nuevo Código Civil también. Entonces el perito calígrafo pide $6.000 en el estudio de mi abogado.
Pero cometió un Y delito. yo no eso los tenía, yo no los tenía, entonces se fue Pará. a la otra parte. Igual Isabel, eso no es un caso no es un caso de dolo. ¿No Sí es es un dolo? caso. No, Pero no. se fue a la otra parte y ganó No, 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 eso es un delito, eso es es una un causa delito. penal. Sí. Es un Bueno, pero yo... delito, no tiene nada que ver con... Acá me parece que es el dolo como intención, no es el dolo vicio del consentimiento. Acá la situación en la que estamos es un acto jurídico. Vos y yo vamos a celebrar una compraventa, Isabel. Yo te vendo mi casa. Sí, Vos me comprás mi auto. Lo que fue un acto jurídico, cualquiera, ¿sí? El que se te ocurra. Es muy fácil verlo en el ámbito contractual, pero es un acto jurídico, ¿sí? ¿Estamos de sí, acuerdo? sí, sí, sí. Una de las partes engaña a la otra. ¿Para qué? Para que se celebre ese acto jurídico. No es hacer un dictamen trucho, no es aseverar que una firma es verdadera en un juicio, no tiene nada que ver con eso, que es lo que te ha pasado a vos. Acá nosotros vamos a celebrar el acto jurídico y yo no celebro el acto jurídico en determinadas condiciones, salvo que vos me mientas, me engañes. Me engañes sobre los elementos esenciales del acto. Yo qué sé yo, te voy a ver este teléfono y te digo, mira qué lindo teléfono, Isabel, anda bien, no está bárbaro, tiene 128 GB de memoria, el teléfono está prácticamente nuevo, la batería anda perfecta, me estás engañando porque el teléfono tiene 3 años, tiene 32 GB, no, 64, pero tiene tiene la pantalla rota y vos me decís que en realidad es un brillito, es decir, a eso se refiere el dolo como vicio del consentimiento. Provocar que una de las partes de un acto jurídico se equivoque y preste un consentimiento irreflexivo, un consentimiento equivocado, que de haber conocido y de haber sabido todos los elementos tal como eran del acto jurídico, no habría celebrado el acto. Ahí se configura Pues, el dolo. puede ser, por ejemplo, que voy a comprar un campo, pero yo quiero comprar un campo para, no sé, para sembrar para agricultura, para papa. Y no sé, voy para el lado de Vidal y veo que está en el campo en venta, hablo con el puestero, hablo con el dueño, el de la inmobiliaria, viene un agrimensor, me dice, sí, está todo bárbaro, y en realidad ahí no es papa, ahí es para hacer ganadería, porque no, el suelo no tiene los nutrientes necesarios y demás. O sea, yo hablando con el agrimensor, siendo previsor, caigo en ese error. Ahí sí podría volver para atrás, porque es un daño importante, digamos, la No, finalidad que no, yo por quería. supuesto. Sí, por supuesto. Y de hecho, si no era papero no lo hubiese comprado. Estoy de acuerdo. Sí, claro. Tu diligencia está en haber contratado a un agrimensor, no a un agrimensor, te diría yo, a un ingeniero agrónomo, más que un agrimensor. Sí, lo que pasa es que es muy importante, está bien el caso que planteas, porque en realidad es para que uno pueda demostrar que ha sido engañado, tiene que demostrar que ha sido diligente para evitar ser engañado. Una diligencia media, tampoco es que hay que ser Bill Gates, ¿sí? No es que hay que ser un súper diligente, pero no hay que ser negligente. Es lo que hablábamos del auto. Vos no podés decir que te engañan cuando te venden un auto usado, si lo compraste en la calle, si viste un tacho en la calle, paraste, se lo reservaste y al día siguiente fueron al registro y le diste la plata. Y te transfirió el auto. Y vos te confiaste en que el señor que te lo estaba vendiendo te estaba diciendo que estaba bien. Y vos no sos mecánico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, uno tiene que demostrar cierta diligencia en virtud de las circunstancias del caso, porque si no el dolo no es, no cumple con los requisitos del 272, no es determinante. Es decir, digamos, no es grave, porque lo habrías podido evitar. Si ibas a un mecánico, lo evitabas ser engañado. Acá me preguntan, ¿cómo se prueba el dolo? Y el dolo es bastante complicado de probar, ¿sí? Es bastante complicado de probar. Esto no significa que no se pruebe. ¿De qué manera se prueba? De cualquier modo. Cualquier medio de prueba
acá nos va a ser suficiente. Si uno volviera al ejemplo del auto, que es el ejemplo con el que estamos manejándonos hoy, si yo demostrara que fui con un mecánico y el mecánico revisó el auto, y resulta que el procedimiento por el cual lo habían alterado al cuentakilómetros, por ejemplo, un procedimiento muy sofisticado, hoy los cuentakilómetros están, o sea, está todo regido por las computadoras de los autos. Y en una pericia, si hubo una alteración en la computadora, eso se ve perfectamente. Pero eso no se puede exigirle a cualquier comprador de un auto usado que contrate un mecánico que enchufe el auto en la computadora, en la máquina, porque cualquier mecánico por eso debe estar cobrando 5.000 pesos hoy, seguramente. Es decir, la diligencia está en llevar un mecánico que lo mire, que lo revise, que lo escuche, que por ahí le dé una vuelta, que se fije si está chocado y ahí se terminó. Yo creo que la diligencia media para comprar un auto usado es esa, una pericia de sobrevuelo que hace un tallerista durante 15 minutos. Y resulta que si después se comprueba a través de una pericia, sí, judicial, que efectivamente el auto estaba alterado, y además se comprueba con la declaración testimonial del propio tallerista que te acompañó, no, si yo fui y lo revisé, yo no lo vi mal al auto, y bueno, ahí está configurado, está demostrado el dolo. ¿Sí? Bien. Acá en Rivera dice que la presunción también de dolo sirve como prueba. Ahora, ¿cómo demostrás con una sola presunción? No, la presunción por sí sola es insuficiente. Es decir, vos lo que podés tener son diferentes hechos que te van ayudando, es decir, diferentes indicios que te pueden ayudar, pero tiene que haber cierto número, concordancia, precisión, ¿sí? Para que vos puedas decir, bueno, me baso de 3 o 4 presunciones para tener por probado el dolo. Esto pasa también, y lo vamos a ver, no sé quién da, a mí no me toca dar lesión, no, simulación, creo que lo da el doctor Pellier. Bueno, no me acuerdo. Cuando veamos simulación, van a ver que la acción de simulación, cuando es ejercida por el tercero, es decir, no por la parte del acto jurídico, sino por una víctima ajena al acto jurídico, se basa, la prueba es una prueba fundamentalmente presuncional, es decir, en la simulación, me salgo del tema, un segundo para que entiendan qué es lo que estoy diciendo. La simulación es el vicio del acto jurídico conforme al cual un acto aparece con ciertas cláusulas o aparece un determinado acto jurídico que en realidad no es tal o no es real en su totalidad o parcialmente, lo que está declarado no es del modo que está declarado. Es decir, hay una discordancia entre lo declarado y la real intención de las partes. Y eso se hace con el fin de engañar, con el fin de crear una apariencia frente a los demás, ¿sí? Y esa apariencia, ese engaño, esa fachada que se está generando frente a los demás, puede tener una finalidad ilícita, que es la de producir un perjuicio a un tercero. Caso típico de simulación es el caso en el que una persona deudora, para evitar la ejecución de sus bienes por sus acreedores, lo que hace es simular que se ha desprendido de sus bienes, es decir, otorgando actos de disposición como si estuviera efectivamente vendiendo o vendiendo en realidad esos bienes, ¿sí? Para evitar que sus acreedores se los ejecuten. Pero en realidad el acto es simulado porque no los vende, sino que ficticiamente los vende, los pasa a nombre de otro, ¿sí? De otra persona, y en realidad con esa otra persona a la quien le ha confiado la transferencia de los bienes, tiene un acuerdo, tiene lo que se llama un contradocumento, tiene un acuerdo conforme el cual reconoce que en realidad el bien sigue siendo del deudor. Para el acreedor tercero, que esa persona ya no tenga más ese bien, claramente le produce un daño muy importante porque ya no se puede ejecutar, no se puede cobrar del resultado de la subasta de ese bien. Entonces, lo que tiene que hacer es demandar la nulidad por simulación, ¿sí? Porque lo que tiene que decir es, ese acto ha salido ficticiamente del patrimonio del deudor,
el bien sigue perteneciendo a mi deudor. Ahora, ¿cómo lo prueba? Porque no participó del acto. ¿De qué manera lo prueba? Lo prueba a través de presunciones. Por ejemplo, una presunción es las relativas a la persona del adquirente. Si quien compra es un amigo, es un pariente, es un vecino, y a su vez, si quien compra el bien no tiene plata, no tiene manera de acreditar de dónde sacó la plata, no hay un acto que demuestre el efectivo pago del dinero, más que una manifestación en la escritura. Es decir, se basa a través de presunciones. Cierta concomitancia, un tema de temporaneidad entre el intento de reclamo o la ejecutabilidad del crédito y el acto simulado. Es decir, ahí, pero tiene que haber precisión y concordancia. Es decir, no puede ser un indicio suelto. Tienen que ser varios a la vez que construyan, y esto se aplica también al dolo, que construyan la convicción de que el vicio existe. ¿Se entiende Profe, esto? yo tengo una consulta. Sí. ¿Quién habla? Nicolás. Sí. Si el dolo no es grave, no es determinante, no es importante, no cumple con los requisitos del 272, ¿por qué afirmamos que es incidental y no lo tomamos como un cuasi delito? No, porque son dos cosas diferentes, no. Porque ahí vos te estás confundiendo, Nicolás, con las distintas acepciones que tiene el dolo. Yo les dije, el dolo tiene 3 acepciones. El dolo puede ser, a ver, banquenme un segundo, que me están escribiendo. Esto necesito responderlo. No tengo problema, estoy en clase, termino en un ratito y te escribo. ¿Qué me pregunta era? Esto. Cuando empezamos la clase yo les dije que hay 3 acepciones del dolo. El dolo como delito, el dolo como elemento subjetivo de los delitos, el dolo como en ejecución dolosa de las obligaciones, y el dolo como elemento, como vicio del consentimiento. ¿Sí? Lo que vos me estás diciendo, Nicolás, esto del dolo incidental, sería como confundir la noción de dolo, como si el dolo que nosotros estamos analizando acá es el dolo elemento subjetivo de los ilícitos, y no es así. El dolo que nosotros estamos analizando es el dolo engaño, el dolo que provoca la equivocación de una de las partes que otorga un acto jurídico. ¿Sí? Y si ese dolo reúne el requisito del 272, provoca la nulidad del acto. Si ese dolo no cumple con los requisitos del 272, pero igualmente produce un daño, lo único que subsiste es la posibilidad de reclamar la indemnización de ese daño. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. ¿Estamos? Bueno. Sí. Violencia. Es el artículo 276. La violencia también es un vicio de la voluntad. Y el artículo 276 habla de la fuerza física irresistible y las amenazas. Es decir, la violencia tiene 2 vertientes. Por un lado, la violencia física y luego la violencia moral, si se quiere, o lo que se llama la intimidación. Si la fuerza física irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente, y ahora lo vamos a ver, se produce, lo que se está afectando es la voluntad en qué elemento interno. ¿Ya lo saben esto? ¿El dolo recae sobre qué elemento de la voluntad? ¿En la voluntad de discernimiento era? No, justamente discernimiento La no. intención. La voluntad de la La libertad. intención. Exacto. Los 3 elementos de la voluntad son ¿cuáles? Lesión. ¿Libertad era uno? Los 3 elementos de la voluntad son, ya los nombraron. Lesión. Discernimiento, intención y voluntad. Y libertad. No, y perdón. libertad. Libertad. Estos chicos a fuego. Es una frase de en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aun cuando para los que no somos católicos.
Los tres elementos internos de la voluntad son el discernimiento, la intención y la libertad. El discernimiento es la aptitud del individuo para distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo inconveniente. Es decir, la aptitud mental para poder distinguir y saber qué es bueno y qué es malo. La intención consiste en, de alguna manera, aplicar ese discernimiento al acto jurídico que estoy queriendo otorgar. Es decir, bueno, ya me di cuenta que esto me conviene, ahora lo quiero, lo deseo, lo persigo y realizo los actos para tendientes a que eso suceda. ¿Sí? Y luego, la libertad, que obviamente es eso, la posibilidad de decidir libremente, una vez que me he dado cuenta si me conviene o no me conviene, y de la libertad de la autonomía, de la autorregulación y la libertad de poder decidir contratar o celebrar el acto jurídico o no celebrarlo, y a su vez de poder elegir con quién celebrar ese acto jurídico. ¿Sí? Entonces, el discernimiento no está afectado por los vicios del consentimiento. El discernimiento está afectado por la falta de madurez mental, por la insanidad mental, o bien por estar privado de la razón. ¿Sí? La intención sí es la que está obstada o impedida por vicios del consentimiento, como también la libertad. La intención, obstan a la intención, el dolo y el error, es decir, el error y el dolo recaen sobre la intención, y la fuerza física o la intimidación sobre el elemento que trabajan, que recaen, es sobre la libertad. Porque el discernimiento no es objeto de vicio del consentimiento. La intención tampoco, porque digamos, no está afectada por la intimidación, sino que lo que está afectada es la libertad. Es decir, yo me veo obligado a otorgar el acto jurídico, sea porque tengo una fuerza física que es irresistible, o bien porque soy intimidado, porque soy amenazado. La fuerza física, es claro, si alguien me agarra y me hace firmar a la fuerza, o digamos, con un gatillo en la cabeza. Y luego, las amenazas, la fuerza, la intimidación, tienen que cumplir con los recaudos del 276, que es que sea amenazado de sufrir un mal grave e inminente. De sufrir un mal grave e inminente. Es decir, que yo sea intimidado, que sea, digamos, me sea generado un temor, dice el artículo, de que voy a sufrir en forma inminente un daño grave. Ese daño, esa intimidación además tiene que ser injusta y tiene que generar un temor que sea fundado. Es decir, acá no es la mera jactancia de que te voy a sacar la lengua, ¿sí? Sino que tiene que ser tiene que provocar un temor lo suficientemente, una amenaza lo suficientemente fundada, y que a su vez quien sea el destinatario de esa amenaza se encuentre en digamos, como imposibilitado de poder tomar otra decisión, porque esa amenaza lo invade, ese temor lo invade. Y el daño que puede, digamos, el bien puede estar, que puede verse afectado por esa amenaza, puede ser la propia persona de la víctima, o bien de su entorno, o bien pueden ser otros tipos de bienes, que no necesariamente sean la persona. Es decir, tiene que tener una entidad suficiente como para que ese temor que se infunde tenga la aptitud, la entidad y la gravedad que provoque que la persona afectada no tenga más opciones que otorgar el acto jurídico. Es decir, acá se dice que la intimidación afecta a la libertad porque la víctima se ve compelida a otorgar ese acto jurídico.
¿sí? Se ve compelida. Y a su vez, el daño tiene que ser, o el mal que va a sufrir, tiene que ser un mal grave y tiene que ser inminente, es decir, tiene que haber como un lapso relativamente corto entre verse expuesto a sufrir el perjuicio y la imposibilidad de poder recurrir a una autoridad para que ese daño efectivamente no suceda. Es decir, si a mí me amenazan, me dicen, sí, tenés 10 días, porque si no te voy a quemar el auto. Y bueno, yo tengo 10 días para resolver que no me quemen el auto. ¿Sí? Y a su vez, también hay que analizar este vicio en función de la personalidad del sujeto víctima. Porque si yo, siendo abogado, siendo un tipo grande, pelado como soy, vienen y me amenazan de que me van a hacer un juicio si no les pago una deuda, y a mí la verdad, eso no es una amenaza para mí. Yo no siento que vaya a sufrir un mal grave por el hecho de no pagar una deuda, porque yo ya sé cuáles son las consecuencias. Ahora, sí, a una persona con otro tipo de educación, con otro tipo de cultura, le hacen esa misma amenaza, y bueno, puede ser que surta efecto. Con lo cual, en realidad, la gravedad y el temor se analizan siempre desde un aspecto subjetivo, es decir, tiene que juzgarse a la persona destinataria de ese temor. Es claramente un concepto de tipo relativo, porque para quien puede ser algo grave, pues para una persona puede ser algo grave y para otra no. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, cuando analizamos la intimidación, que es el vicio más jugoso cuando hablamos de este vicio, cuando hablamos de la intimidación o la violencia moral, tenemos que decir que afecta la validez del acto cuando la condición de la persona, su carácter, sus actitudes, su conducta, su educación, incluso hasta su género, puede juzgarse que ha recibido racionalmente una fuerte impresión, un fuerte temor. Porque si eso no sucede, no da lugar a la nulidad. Pero lo que pasa es exactamente lo mismo que veníamos hablando con el dolo. Lo que sí puede darse lugar, si no hay una inminencia de estas características, lo que sí puede darse es lugar a la indemnización del daño. Y del mismo modo que sucede con el dolo, si la intimidación o la fuerza física es aplicada por un tercero que no es parte del acto y ese tercero es cómplice de una de las partes, hay una obligación de indemnizar que también será del mismo modo que con el dolo, será también solidaria. ¿Entendieron esto? Sí, profe. Bien, sí, no es tampoco muy complicado. Y vamos al último tema de hoy, que es la prescripción de las acciones. La última bolilla de nuestra materia es una bolilla que va a dar el doctor Pellier. Se habla de la prescripción. La prescripción, esto se los digo a grandes rasgos para que entiendan qué es lo que les voy a decir. La prescripción es un instituto jurídico conforme el cual el paso del tiempo genera la adquisición o la pérdida de un derecho, porque no se ha usado. Yo puedo liberarme de una deuda, ¿sí? Lo que se llama la prescripción liberatoria, liberarme de una obligación, si es que ha transcurrido un determinado lapso que establece la ley y el titular del derecho no lo ha reclamado. Es decir, pudiendo reclamar el acreedor o el titular del derecho la satisfacción de su derecho, no lo ha hecho durante el lapso que establece la ley, el deudor puede obtener a su favor la liberación de la deuda a través de la prescripción liberatoria.
Salvo excepciones que establece la ley, casi todos los derechos prescriben. Es decir, se extingue la posibilidad de reclamarlo judicialmente por el paso del tiempo. ¿Sí? Lo mismo sucede con las acciones en las que se pretende declarar la nulidad de los actos cuando pasa el tiempo que establece el artículo 2563 sin que la víctima, en estos casos, es el que reclama la nulidad. Y el artículo 2563 dice que la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de los actos jurídicos dice el 2562, es de 2 años. Y el plazo se cuenta, dice el 2563, inciso A, cuando se trata de los vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia o desde que el dolo o el error se conocieron o pudieron ser conocidos. ¿Esto qué significa? Que yo, víctima del error, víctima del dolo, puedo reclamar la nulidad del acto durante el lapso de 2 años. ¿Contado desde cuándo? Desde que me di cuenta que me equivoqué o que me engañaron. ¿Se entiende esto? Es decir, desde que el error o el dolo se conocieron o pudieron ser conocidos. Y si soy víctima de la violencia, desde que la violencia cesó. Es decir, desde el momento en el que la violencia se terminó. A partir de ese momento comienza lo que se llama el dies aquo en latín. Es decir, comienza la exigibilidad, la posibilidad de reclamar judicialmente la nulidad del acto jurídico. Y a su vez sigue el artículo 2563, dice, si se trata de un supuesto de simulación entre partes, cuando la acción se ejercía entre partes, el plazo de 2 años comienza a correr cuando el acto simulado es desconocido por una de las partes. Es decir, cuando se pretende, es decir, en la simulación entre partes, yo puedo demandar la simulación cuando, pese a haber sido parte, pese a haber sido formador de esa simulación, cuando el otro pretende desconocer el acuerdo subyacente que tenemos. Es decir, cuando pretende decir, no, esta casa es mía. No, ¿cómo? Yo te la transferí a vos, pero en realidad es mía. No, no, es mía. Entonces, a partir de ese momento, tengo el plazo de 2 años para reclamar. Y así, los diferentes supuestos que establecen luego el artículo 2563, que no quiero complicarlos en cada uno de los vicios. Pero lo cierto es que ustedes tienen que quedarse con esta idea. Como cualquier derecho, salvo las excepciones que establece la ley, los derechos prescriben. ¿Sí? Se libera el deudor frente a la inacción de su titular. El titular de una acción de nulidad por vicio de consentimiento dispone un plazo de 2 años para demandar la nulidad. Y a partir de cuándo se cuentan, si se trata de violencia, del día que cesó la violencia. Si se trata del error o el dolo, desde que el vicio pudo ser conocido o se conoció, es decir, el día que me di cuenta. ¿Se entiende esto? Pasado ese tiempo ya no se puede reclamar más. ¿Y hay un plazo para darse cuenta o...? No. Bien. No. Profesor, los plazos, ¿también se denominan tiempo perentorios? ¿Es el tiempo perentorio o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es que un plazo es un tiempo perentorio. Ah, porque en los papeles siempre viene tiempo perentorio y no plazo. Es lo mismo. En realidad, tiempo perentorio es una característica, pero técnicamente se lo llama plazo. Ah, gracias. Vamos a ver. Pará, dame un segundo. Sí. ¿No vieron los elementos del acto jurídico? Se lo tienen que haber visto esto. ¿No vieron plazo? Condición, cargo, plazo. Sí. Exacto. Elementos accidentales del acto jurídico. Plazo. Dale, ¿quién me quería preguntar algo? Yo, profe. Sí. O sea, después de que pasa esos 2 años de que la persona se dio cuenta del error al vicio,
pasaron unos años, entonces no pueden reclamar más la No deuda. puede reclamar la nulidad, no. La otra, por ejemplo, si una persona le presta, no sé, el motor de un auto, qué sé yo, vengo yo y le digo a mi amigo, te dejo el motor de mi auto en tu casa porque yo no tengo espacio en mi garage o algo así. Mi amigo me dice, bueno, está bien, déjalo acá. Pasan 2 años y no lo puedo reclamar más. ¿Eso puede ser así? Escuché un ejemplo, algo así en Paraguay, pero en Paraguay tiene un plazo de 3 años. No, pero esto pero no es el supuesto de, será otra obligación, no la nulidad de un acto. Acá no hay ningún acto que anular. Ah, claro, sí. Todas, no está mal la pregunta, Ryan. Ryan, todos los derechos prescriben. Todos los derechos personales y reales prescriben. En general, ¿hay supuestos de acciones, de derechos imprescriptibles? Sí, están establecidos específicamente en la ley. Pero en realidad, salvo los supuestos que son excepcionales, todos prescriben. El tuyo, supuesto que vos me estás diciendo, no sé en qué contexto, digamos, cuál es la obligación y en qué contexto contractual o legal. Pero es cierto que sí, prescribe también. Es decir, el no ejercicio de un derecho por su titular, pudiéndolo hacer dentro del lapso que establece la ley para cada caso, hace que se extinga la acción, que no se pueda reclamar judicialmente. Esto no impide que el deudor cumpla. Si el deudor cumple, cumple bien. Era lo que antiguamente se llamaban obligaciones naturales. Ahora no existen más como categoría legal las obligaciones naturales, pero antiguamente en el Código Civil derogado, se mencionaban las obligaciones naturales, que eran aquellas obligaciones que no disponían de acción, es decir, que no podían ser reclamadas judicialmente. No obstante, el deudor, si las cumplía bien, y el acreedor y no tenía luego derecho a repetirle del acreedor. Es decir, yo pagaba una deuda que estaba prescripta, no tenía luego derecho a ir a reclamarle al acreedor, che, devolverme la plata porque te pagué la deuda que estaba prescripta y que vos no tenías derecho a reclamarme. Eso sigue funcionando exactamente de la misma manera, la diferencia es que como categoría legal las obligaciones naturales no existen más, sino que ahora llaman deberes morales. Pero todos los derechos prescriben. Claro. Y una pregunta que está un poco fuera de los actos jurídicos. ¿La prescripción de todos los derechos también son del mismo plazo de 2 años? No, el plazo ordinario no. El plazo ordinario es de 5 años. Luego hay plazos especiales, de 1 año, de meses, 2 años. Yo te estoy dando el de la nulidad. Y si no, el plazo general es de 5 años. Si no hay un supuesto, digamos, lo que se llama el plazo ordinario, es decir, si la ley no tiene para una acción determinada un plazo, se considera que la prescripción es de 5 años. Y siempre comienza a correr desde que la obligación es exigible, no desde que, por ejemplo, un acto jurídico se celebra. ¿Sí? Porque yo puedo tener, por ejemplo, y esto se los uno a lo que venimos hablando, de los elementos accidentales del acto jurídico. Yo puedo tener un acto jurídico que celebró hoy, que es 19 de noviembre de 2020, un acto jurídico contrato, que la prescripción en materia contractual es en general de 5 años. Bien. Ahora, resulta que la obligación que hemos pactado en el contrato, no es exigible hoy, no es de ejecución inmediata, sino que es exigible dentro de 5 meses, 6 meses, después de que pase la temporada, por ejemplo. ¿Sí? Porque le hemos puesto un plazo. ¿Sí? Si yo no puedo reclamar hoy o mañana, no puedo reclamar que me cumplan esa obligación porque pactamos que me iban a pagar, me la iban a cumplir en marzo, ¿sí? Es lógico que la prescripción comience a correr desde el momento en que yo puedo ejercer el derecho, porque el fundamento de la prescripción liberatoria está en que el titular es como que pierde interés, ¿sí? No reclama pudiendo reclamar. Y esa conducta de inacción se produce en tanto y en cuando pudiera actuar. Con lo cual, es el diesaco, es decir, el plazo, comienza a correr desde el momento en que la obligación es exigible. No necesariamente desde el momento que la obligación nace, sino en el momento que la obligación es exigible. Claro, sí.
Es lo que pasa, profe, cuando, como por ejemplo con las infracciones de tránsito, cuando el juez no te cita para la multa, para llevarla adelante. Con todo, Que con ¿qué todo. prescribe? Con todo, vos por ejemplo, qué sé yo, todas las sulencias prescriben. En general, digamos, son excepcionales los supuestos de imprescriptibilidad. Son excepcionales. Es al revés. Generalmente las de familia, las nulidades absolutas, la acción de reivindicación para la que tiene el dueño para reclamar respecto de los bienes que le han sido usurpados. Es decir, hay supuestos que están enumerados en la ley. Si no, las acciones prescriben. Todos los derechos prescriben. Lo van a ver bien con el doctor Peli. Eso, y el fundamento es la seguridad jurídica y digamos, eso hace bien a la sociedad que los derechos se consoliden. Porque lo cierto también es que si un acreedor nunca inicia un juicio a su deudor y su obligación no tuviera este instituto de la prescripción, implicaría que le puede reclamar dentro de 50 años a los herederos, que ni papeles tienen, por ejemplo, para defenderse. ¿Se entiende esto? Ese es el fundamento de la prescripción, la seguridad jurídica. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, los plazos genéricos son de 5 años y esto que estamos viendo... El plazo no son, es uno solo. 5 años Bueno. genérico. Salvo que la ley establezca uno menor. Bien, esto que estamos viendo son plazos especiales de 2 años. Claro, este es un plazo especial. Exacto, Perfecto. es un plazo de 2 años. Perfecto. Exactamente. Este plazo de la nulidad es de 2 años. Gracias. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entendí todo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? A ver qué tenían. Bueno. Nos vemos. Profe, la modalidad del examen va a ser como el primer parcial. Sí, seguramente. No he hablado todavía con el doctor Peli, pero seguramente. Y el parcial es el 9. El 9. Bien, gracias. Y el recuperatorio será oral también, sí. Como hicimos, del mismo modo que hicimos para el primer parcial, sí. Bueno. Bueno, Chao, chicos. Chao, gracias. gracias.